Bueno, hoy vamos a ver el tercer caso de métodos de resolución para ecuaciones diferenciales de primer orden. Bien, nosotros vimos ya para variables separables, también vimos ecuaciones diferenciales homogéneas y en este caso vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales. Es importante tener claro que las ecuaciones diferenciales lineales son un tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a aprender un método para resolver las ecuaciones diferenciales lineales. También vale decir que cuando nosotros estamos frente a una ecuación diferencial, lo primero que nos preguntamos es si tiene solución. Y si tiene solución, la buscamos métodos para poder resolver esa ecuación diferencial lineal. O sea, para encontrar la y en función de x, que es la solución de la ecuación diferencial lineal, ¿sí? Es también denominada función incógnita. Nosotros cuando tenemos una ecuación diferencial, tenemos una función incógnita, que encontrarla es resolver la ecuación diferencial. La característica es que en las ecuaciones diferenciales lineales siempre existe solución, ¿sí? O sea, ante una ecuación diferencial lineal, nosotros ya sabemos que la solución existe. Esto ya sin importar el orden, ¿sí? Todo tipo de ecuación diferencial lineal, sabemos que existe la solución. Sin embargo, nosotros nos vamos a detener en las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Bien, bueno, el formato de una ecuación diferencial, la forma matemática, bien, acá está escrita, es la derivada de y respecto de x, bien, más una función de x por y igual a otra función de x, ¿sí? Esta función de x es el coeficiente de la ecuación diferencial lineal y esta otra función de x vamos a denominarlo término independiente. Lo que vamos a incorporar dentro de la ecuación diferencial lineal es lo que se denomina un factor integrante. ¿Qué es esto? Esto que está escrito más abajo, ¿sí? E a la integral de f de x diferencial de x. El factor integrante es algo que se incorpora a la ecuación diferencial lineal matemáticamente porque hace más fácil la integración. Nos va a permitir resolver más rápido la ecuación diferencial lineal. Cuando nosotros e a la integral de f de x diferencial de x lo multiplicamos en toda la ecuación, en todos sus términos, o sea, mantenemos la igualdad, ¿sí? Fíjense del lado izquierdo, esta partecita de acá, se resuelve rápidamente diciendo que es la derivada respecto de x de y por e a la integral de f de x, o sea, de y por el factor integrante. Y al quedarnos y por el factor integrante, la derivada diferencial de y por el factor integrante, si nosotros procedemos a integrar, lo que nos queda finalmente es solamente, si simplificamos la integral con el diferencial, y nos queda como resultado y por el factor integrante, ¿sí? O sea, la función incógnita que estamos buscando por el factor integrante e a la integral de f de x diferencial de x. Esto es automático. Siempre que nosotros resolvemos una ecuación diferencial lineal, encontramos el factor integrante, ¿sí? El valor del factor integrante, y directamente ya sabemos que escrita de esta manera la ecuación diferencial lineal, el resultado de la parte izquierda, ¿sí? Es y por e a la integral de f de x diferencial de x. Bien, o dicho de otra forma, y por el factor integrante. Y del otro lado, ¿sí? Nos va a quedar el término independiente que ya conocíamos por el factor integrante que incorporamos para mantener la igualdad. Bien, que obviamente acá vamos a tener que integrar también. Bien, entonces fíjense que al saber nosotros ya que este es el resultado, ¿sí? Podemos todo el factor integrante e a la integral de f de x pasarlo para el otro lado, ¿sí? Con el signo negativo en el exponente. Bien, o sea, nosotros acá todo esto que nos queda como resultado y por el factor integrante, lo podemos pasar para el otro lado, todo el factor integrante que está acá lo podemos pasar para el otro lado dividiendo. Pasarlo para el otro lado dividiendo es lo mismo que pasarlo multiplicando, pero en el exponente le ponemos un signo negativo adelante, ¿sí? Eso es lo que tenemos escrito acá. Y esto es multiplicado por la integral del término independiente por el factor integral, es el resultado final que estamos buscando, y en función de x, nuestra función incógnita. Bien, esta entonces dada una ecuación diferencial lineal, ya sabemos que el resultado final no es otra cosa más que hacer e a la menos integral de la función de x diferencial de x por
la integral del término independiente por el factor integrante diferencial de x más la constante de integración, ¿sí? O sea que nosotros encontramos una ecuación diferencial lineal escrita así y automáticamente sabemos que el resultado es este. ¿Bien? ¿Eso por qué? Porque al incorporar un factor integrante en términos generales, como vimos acá, sabemos que este lado de la ecuación se resuelve rápidamente diciendo y por el factor integrante. Y el problema nos queda solamente del otro lado de la ecuación. Bien, vamos a avanzar un poco. Vamos a ver también a ver si algún caso nos ayuda a ver más fácil esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, acá tenemos la ecuación diferencial x por la derivada de y menos 4y igual a x a la 6 por e a la x. Acuérdense que nosotros habíamos visto que la forma general era la derivada de y, a ver, acá vamos a escribirlo, era derivada de y respecto de x más una función de x por y igual a una función distinta de x. Si nosotros vemos esta ecuación diferencial que tenemos escrita acá, acá no tenemos en el primer término la derivada de y respecto de x, sino que tenemos x por la derivada de y respecto de x. Entonces, esta x que tenemos acá, la vamos a multiplicar en toda la ecuación por 1 sobre x, para que nos quede solamente la derivada de y respecto de x. Al realizar esa operación, acá nos queda la derivada de y respecto de x como queríamos. En el segundo término nos queda, al multiplicar todo por 1 sobre x, nos queda menos 4 sobre x por y igual a x a la 5 por e a la x. ¿Bien? O sea, también multiplicamos de este lado y nos bajó en 1 el coeficiente de la x que teníamos originalmente en el término independiente. Y ya sabemos automáticamente, ¿sí? Ya sabemos que y, la función incógnita, es el factor integrante e a la integral de f de x diferencial de x. ¿Cuál es nuestra f de x acá? Menos 4 sobre x. ¿Bien? Y acá acuérdense que va el signo negativo, entonces en vez de ser menos 4 sobre x nos queda directamente positivo 4 sobre x diferencial x. Eso lo tienen que ir comparando con esto que vimos acá. Esta es la solución directamente, ¿sí? De acá pasamos derecho para abajo. E a la integral de menos f de x diferencial de x, en este caso sería e a la integral de menos 4x, ¿sí? Nuestro f de x es menos 4x, entonces va a ser menos 4x, menos 4 sobre x, discúlpenme, nos queda directamente positivo 4 sobre x diferencial de x y acuérdense que nos quedaba g de x por el factor integrante. ¿Cuál es nuestro g de x acá? Bueno, nuestro g de x acá es x a la 5 por e a la x. La integral entonces de x a la 5 por e a la x por el factor integrante. E a la integral de menos 4 sobre x diferencial de x. Cuando en este caso, bueno, se resuelve, nos queda que esta integral es igual a x a la 4 y esta integral de acá es e a la x por x menos 1 más c. ¿Bien? Y ahí ya sabemos, ya encontramos la solución. Fíjense que es, discúlpenme, fíjense que es automático entonces. Nosotros escribimos la forma de la ecuación diferencial lineal, la forma que conocemos, esta de acá, esta que tenemos acá. ¿Bien? O sea, encontramos una ecuación diferencial que es lineal, no escrita en la forma general, pero que es lineal, que la podemos reconocer, la escribimos de esta manera y automáticamente ahí ya pasamos al punto final. ¿Bien? Y luego tenemos obviamente que resolver las integrales que nos quedan. ¿Bien? Discúlpenme, ¿eh? Ahí está. Seguimos.